Hola, profe. Buenas noches. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a dar 2 minutos para dar inicio a nuestra clase. Entonces, vamos aceptando a las personas mientras ya... Buenas noches, profe. ¿Verdad? Hola, buenas noches, profe. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. queridos estudiantes, bueno, las personas que... Buenas noches, profe. Buenas noches. Para aquellos estudiantes que tal vez aún no me conocen, me presento, mi nombre es Paola Aguilar, yo soy la rectora del Colegio Innovar y Colegio Alejandro Magno. El día de hoy quiero comentarles la siguiente situación y es que pues como tenemos grupos en Zoom tan numerosos, pues hay unas restricciones como su micrófono y como otras cositas, más sin embargo, ¿cuál es la idea? Personas que quieran hablar o escribir en el chat, lo pueden hacer con todo el gusto. Adicional a eso, de pronto si tenemos personas que no tienen buen uso del chat o de los videos, pues tristemente tendré que retirarlos. Yo voy a ser el host de la clase de Ciencias Sociales. Hoy les quiero presentar un profesor que es graduado de la Universidad Pedagógica Nacional, el profesor Cristian Escobar. Él los va a acompañar hoy en la clase, puesto que la profe Yurani, digamos que tuvo unos inconvenientes familiares que hacen que tenga que estar pendiente como de un familiar y no pueda estar en las clases, así que a partir de hoy nos va a acompañar este profesor. Espero que le absorban el conocimiento, que si tienen preguntas con respeto las puedan ir desarrollando acá en el chat. Y pues ustedes saben que el tema de la pandemia a veces hace que hayan algunos cambios, pero pues la idea es que recibamos con toda la energía a nuestro profe el día de hoy. Entonces vamos a empezar, mi profe Cristian, para que te puedas presentar, ya te activo el audio. Ay, perdón. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Cristian Escobar, licenciado en la Universidad Pedagógica Nacional de Ciencias Sociales. Pues, ciclo 6, entonces vamos, digamos que a manejar los temas de filosofía. Y pues nada, espero que su trabajo sea autónomo, que el espacio se maneje con el mayor respeto posible, ¿de acuerdo? Y nada, espero que les guste. Va a haber unos que sí, va a haber otros que en menor medida, pero pues la idea es que lo podamos discutir a lo largo de, digamos que en el desarrollo de este espacio académico. ¿Listo? Bueno, empecemos, vamos a empezar con esto. Se supone que dentro de... Buenas noches, profe. La, ¿listo? Dentro del calendario que ustedes tienen, la temática para el día de hoy es, digamos que hablar un poco acerca de Sócrates. ¿Listo? No sé si alguien haya pues, investigado algo, tenga algún conocimiento previo sobre este sujeto que es bastante importante para la filosofía y la construcción, digamos que, del pensamiento humano. Proviene de la antigua Grecia
es maestro de Platón, y el sujeto, como muchos de los filósofos clásicos o los grandes pensadores en la antigüedad, jamás escribió un libro. ¿Listo? Pero entonces, bueno, empecemos, digamos que con los conocimientos que ustedes tienen, con los imaginarios también. ¿Quién para ustedes es o fue Sócrates? Si van a opinar, por favor, ponen como la reacción de levantar la mano y la administradora, el host del espacio, la profe Andrea, nos va a dar la palabra. ¿Listo? Yo mientras tanto voy a revisar el chat. Chat deshabilitado. Ok. Entonces, ¿alguien quiere iniciar? ¿Qué saben de Sócrates? ¿Quién, aparte de lo que ya les he dicho, quién creen que fue Sócrates? ¿Alguien? Dos estudiantes levantaron la mano y ya algunos estamos ahí verificando en el chat, mi profe, para que Vale, esté vale, vale. habilitado. Yo tenía el chat deshabilitado hace un momento. Sí, Sí, en efecto, fue un filósofo, fue un pensador, sobre todo. Filósofo griego, sí. Creador de la mayéutica, muy bien. ¿Alguien sabe qué es la mayéutica? No, se puede utilizar Google, claro, pero a mí lo que me importa es que ustedes no solo me den los datos, sino que puedan analizar la información. Yuranis, no sé, el resto sí me está escuchando, no sé entonces qué está sucediendo con tu equipo. Fue maestro de Platón, sí, entonces, hagamos un recuento. El sujeto era un pensador griego, que aparte de pensador, bueno, es hijo de un artesano y una partera, ¿sí? El sujeto en su juventud tuvo que, pues digamos que asistir a muchas guerras, ¿de acuerdo? Sobre todo tres en el Peloponeso, digamos que fue, fue la misma guerra tres veces más bien, ¿listo? Y a partir de ello, pues empezó a construir su perspectiva o su manera de pensar, ¿no? Entonces podría decirse que el sujeto también no solo tenía una influencia del arte, digamos, de la cosmovisión de la mujer, porque se evidencia mucho en lo que Platón escribe o escribió sobre Sócrates, ¿sí? Sobre las concepciones de cómo se generan las ideas, ¿sí? También esa concepción de cómo debe ser el hombre no como género o como sexo, sino el hombre como especie, como humano. ¿Listo? Entonces, bueno, sí, acá ponen que la mayéutica es parir la verdad, entonces ahí podemos ver un poco la perspectiva o la importancia o la influencia que tuvo, digamos que el oficio de la mamá dentro de también su perspectiva filosófica, dentro de su pensamiento. ¿Listo? Mm, bueno, acá hay una pregunta bastante importante que hace Cristal Daniela. Bueno, Cristal o Daniela, como prefiera. Y es que la mayéutica, ella dice, la mayéutica se encontraba de manera natural en el alma, o sea, la verdad. Y bueno, ahí podemos preguntarnos otra cosa, ¿no? Y es, ¿qué es la verdad? ¿La verdad para quién? ¿La verdad de quién? ¿Y qué es el alma también? ¿Qué es lo natural? ¿No? Es natural que nosotros pensemos que la verdad es un Dios único simplemente porque creemos en el alma como algo que es inherente al ser. O podríamos decir que la verdad es
pro- bueno, posiblemente, como lo decían otros filósofos posteriormente, incluso como también lo puso en duda el mismo Sócrates frente a sus dioses, bueno, sus dioses entre comillas, y es que no es la verdad de él, sino es la verdad que le transmitieron a él y que le quieren imponer a él. Ahí debemos también hacernos muchas preguntas. Bueno, primero que todo, y antes de ahondar un poco más en los temas específicos de Sócrates, quiero hacer una aclaración y es que, ¿qué es la filosofía? La filosofía es preguntarse todos los días el por qué, para qué y el cómo de nuestras vidas, ¿sí? La filosofía no es algo abstracto que generan unos manes que creemos, bueno, voy a utilizar algunos digamos que coloquialismos para referirme a algunos sujetos. Entonces, la filosofía no es eso que digamos que en la escuela normalmente nos enseñan que son sujetos, hombres, en su mayoría, que vivieron muchísimos años y que al parecer eran muy inteligentes. Sí, ellos, digamos que fueron pilares muy importantes dentro de la filosofía porque, digamos que son preguntas fundamentales, pero no sea, pero las preguntas que se hicieron, nos las hemos hecho todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana. En algún momento preguntamos quiénes somos, para dónde vamos, ¿sí? Si tenemos una proyección de vida, es decir, ¿dónde me voy a ver 5 años? Entonces, ¿cómo, bueno, qué voy a hacer dentro de 5 años? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a lograr? Son tres, digamos que, de las preguntas fundamentales que tiene la filosofía y que van a ser transversales, o sea, se van a mantener a lo largo de toda la historia. ¿Listo? Entonces, bueno, aclarando esto un poco, vamos entonces digamos que ahondar un poco más el término, pues, digamos que en el tema de Sócrates. Como ya lo habíamos dicho, pues un pensador griego, ¿sí? Que era influenciado por el arte, estaba influenciado también por la perspectiva femenina, por el trabajo de su mamá, también un poco, que era partera, fue militar, incluso, ¿sí? Y después se dedica al pensamiento y a la enseñanza, sobre todo. A este sujeto le encantaba enseñar, pero él no enseñaba de la manera en la que nosotros lo conocemos, sino él simplemente iba a dialogar con la gente. Para él el diálogo era supremamente importante. Como les dije al inicio, Sócrates durante toda su vida no escribió una sola palabra, pues de su pensamiento. Jamás escribió un libro, jamás escribió una carta, ¿listo? Jamás dejó registro escrito sobre el pensamiento porque a él le daba, digamos que no le interesaba el hecho de que personas después pudieran malinterpretar, digamos que la manera en la que él pensaba, ¿de acuerdo? Sin embargo, se logran rescatar algunos escritos sobre Sócrates que escribió Platón, que fue uno de sus alumnos. ¿Listo? Y eso es lo único que se logra rescatar del pensamiento socrático en términos, digamos que escritos o registrados de manera escrita. Entonces, Sócrates aboga en primera medida porque los individuos generemos un examen de conciencia y nos pensemos qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas, qué es lo que hacemos con nuestras vidas, que tengamos, digamos que la capacidad crítica y autocrítica de analizarnos. ¿Por qué? Básicamente por esto. Porque él creía que la filosofía debe estar al servicio del hombre, ¿sí? ¿Y qué es estar al servicio del hombre? La mayéutica no es un lenguaje de la antigua Grecia, sino es más bien una metodología. Ya respondemos las preguntas. Entonces, primero voy a explicar un poco el marco
digamos que el contexto del pensamiento de Sócrates, a tratar de explicar un poco, y ya respondemos las preguntas del chat. ¿Listo? What happened? Ya, listo. Entonces, él estaba convencido de que la filosofía debe estar al servicio del hombre, como les estaba diciendo. Entonces, que la filosofía debe ser una guía práctica para vivir a través del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Nosotros debemos conocer absolutamente o tratar de conocer muchísimas cosas para poder determinar qué está bien y qué está mal. Pero ¿de qué manera vamos a determinar qué es lo que está bien o qué está mal? Nosotros tenemos unos parámetros éticos y morales para determinar el bien y el mal, ¿no? Para nosotros está bien desde nuestro paradigma, bueno, digamos que nosotros tenemos como herencia, la mayoría de nosotros tenemos como herencia un paradigma judeocristiano, ¿sí? Que nos dice que el bien y el mal están determinados por las leyes de que un ser supremo nos determinó, ¿de acuerdo? Por medio de las, las 10 tablas de Moisés, que serían como los 10 mandamientos, ¿no? Y eso determinaría para nosotros, con una tradición judío-cristiana, la diferenciación del bien y del mal. Sin embargo, hay cosas que se escapan más allá desde esa perspectiva del bien y del mal, ¿sí? Como la perspectiva de justicia, que es justo, ¿sí? Y eso ya digamos que entra a romper un poco con estos esquemas. Por eso el hecho de creer o de ponerlo todo en esta perspectiva dicotómica es de dos, de la confrontación de dos, en los términos más, digamos que, más concretos. ¿Listo? Entonces, hay diferentes formas de determinar el bien y el mal. Depende mucho del sistema de valor que ustedes le den a las cosas. Podríamos ponerlo, bueno, como ya les dije, no podemos poner, o podríamos poner en contraposición, digamos que nuestro marco ético-moral judío-cristiano solo y confrontarlo, digamos, con el hecho del concepto de justicia. Para hay personas, bueno, pongámoslo en términos un poco más aterrizados, más materiales. Hay personas que ostentan, que ejercen el poder político y para ellos está bien, digamos que mantener un estatus de riqueza para ellos y para su círculo social, siempre y cuando, y bueno, no les importa si, digamos que la mayoría de los que conforman un Estado-nación se encuentran en la miseria absoluta. Para ellos, desde su perspectiva, eso está bien, ¿sí? ¿Y qué está mal para ellos? Que la mayoría que en este momento o en otro, digamos que en otro contexto, quiera, digamos que confrontar ese poder, alzar su voz para poder vivir de manera digna, eso estaría mal, ¿no? Eso teniéndolo en cuenta desde la perspectiva de una persona que tiene poder. Tiene poder económico, tiene poder político y también tiene poder militar, ¿no? Entonces ahí podemos entrar a confrontar qué es el bien, qué está mal, dependiendo de nuestras, digamos que estructuras ético-morales o desde unas estructuras de pensamiento en justicia. Para ellos es justo matar a miles de personas
que no estén de acuerdo o que confronten, digamos que su pensamiento, la manera en la que están viviendo. ¿Sí? Para ellos sería justo, porque no es justo que les quiten el poder que siempre han tenido. ¿Sí? Por otra parte, para las personas que quieren, que están levantando su voz para mejorar su calidad de vida, para tener una vida digna, luchando por la vida, por la justicia y demás, pues es justo levantarse, ¿no? Es justo a veces, digamos que, confrontar las cosas que nos hacen daño. Eh, el paramilitarismo, el Estado, los estados de dictadura, ¿sí? Sobre todo, digamos que pongámoslo en esas medidas. Pero bueno, sigamos entonces. Este sujeto, Sócrates, digamos que siempre estuvo en total, bueno, en constante cuestionamiento frente básicamente a cualquier tipo de perspectiva con su interlocutor. Es decir, a Sócrates le encantaba hablar. Para él el diálogo era la mejor herramienta para poder generar pensamiento, reproducir pensamiento y también refutar pensamiento. ¿Listo? Entonces él decía como, bueno, la gente viene acá para que yo le dé consejos, porque cree que yo soy sabio, ¿sí? Y puede que yo sepa muchas cosas, pero realmente no sé muchísimas otras. Y es una cantidad inmensa. Y podría decir que hasta infinita de cosas que no sé. Puede que sepa algunas cosas, no me las sé todas. Entonces de ahí sale, digamos que esa vieja palabra, esa vieja frase, que probablemente ustedes ya la hayan escuchado, que es de solo sé que nada sé. Y él decía, yo no sé nada porque en el momento en el que yo estés completamente seguro y me convenza a mí de que sé muchas cosas, voy a ser un sujeto limitado, ¿sí? Y yo quiero ser un sujeto libre, y libre para conocer, libre para aprender, libre para hacer, ¿sí? Y en el momento en el que yo diga como ya sé muchísimas cosas, ya no necesito saber más de nada, voy a ser un sujeto limitado y sometido. Sometido, digamos que a la misma libertad de tomar la decisión de, de no querer hacer más, de no querer conocer más. Entonces, desde dentro de esa perspectiva, él se movía siempre y por eso fue tan importante, porque él creía que la filosofía, así como es un manual y es una guía, debe ser una guía práctica para la vida del ser humano, nosotros jamás terminamos de aprender y de conocer cosas. Puede que estemos en el lecho de muerte, pero incluso en los últimos respiros así extenuantes de nuestra pávida, relativa e insignificante existencia en el universo, vamos a conocer algo y vamos a tener que aprender algo. ¿Listo? Entonces, en tercera medida, uno de los aspectos más importantes también, digamos que el pensamiento socrático, pues como les decía, es que el diálogo era fundamental, ¿no? El diálogo pues era extremadamente fundamental pues para desarrollar, digamos que su principal instrumento de pensamiento, que fue la mayéutica. Y ya les voy a explicar un poco más sobre qué es la mayéutica. A él le encantaba refutar a la gente, le encantaba dialogar, pero le encantaba también empezar, digamos que poner una idea, digamos, totalmente opuesta y hacer muchas preguntas a sus interlocutores para poder digamos que guiarlos a la verdad, aunque también esa posición de guiar a la verdad es un poco controvertida, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta, por más sabio, y eso es un poco contradictorio, digamos que en el pensamiento de él, porque él decía como, hey, yo como maestro quiero guiar a la gente a la verdad, pero ni siquiera él tenía la verdad absoluta y lo aceptaba.
Entonces es un poco contradictorio ese pensamiento. ¿O qué piensan ustedes? Por acá está el chat. Vamos a parar acá un momento antes de empezar digamos que explicar lo de mayéutica. Entonces vamos a leer el chat. ¿Qué opinan ustedes sobre el pensamiento socrático? Siendo maestro, queriendo, digamos que guiar a la gente hacia la verdad, a lo que él presupone que es la verdad, o supone que es la verdad. Y acepta también que no tiene todo el conocimiento absoluto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo explican? ¿Qué quieren expresar frente a ello? Bueno, tener conocimiento de todo, pero no saber de todo. Sí, podría ser. ¿Cómo así, Juan Manuel? No le entiendo, pero a él no le gustaba hacerle confundir. Desarrolle su idea, por favor. Dice Jorge, la verdad existe, pero el ser humano nunca lo podrá decir como es si tan siquiera adulterarla con su forma de entenderla. Sí, sí, me gusta también esa perspectiva que pone Jorge. Puede que exista una verdad y como lo decía, como Sócrates incluso lo dijo y por eso él no quiso escribir ningún libro sobre su pensamiento. Y era porque decía, como yo no quiero escribir todo lo que digamos que aprendo y enseño porque no quiero que me malinterpreten posteriormente. ¿Sí? No quería que malinterpretaran su verdad. Entonces, digamos que es una posición bastante importante y es un aporte bastante importante el que acaba de dar Jorge. Además que nosotros creamos nuestra propia verdad a partir de nuestras experiencias. Es decir, que sí, es subjetivo, aunque hay una realidad material que nos compete a todos, pero nuestra perspectiva es totalmente individual. Es decir, nuestra forma de ver el mundo puede que sea es única. Puede que tengamos cosas en común con mucha gente, pero es única, ¿sí? Mm, sí, también podría ser que cada uno tenga una verdad propia, pero eso ya sería extremadamente subjetivo y también hay una realidad que es innegable, hay una realidad material que es innegable y que debemos aceptar todos, ¿no? Pues, por ejemplo, la semana pasada hubo más de, ¿cuántas masacres? Como 4 o 5 masacres y 2 asesinatos. Eso es una verdad que nos compete a todos, no es una verdad solo mía, no es una verdad solo de los medios de comunicación y tenemos diferentes perspectivas de ver el mundo, ¿sí? No es una verdad solo de las familias que sufrieron esos muertos. Entonces, hay verdades que nos competen a todos, a pesar de que cada uno construye su forma de ver el mundo de manera individual. Bueno, dicen que un pensamiento diferente, cada uno tiene una verdad propia. Pasado, tan, cuestionar las cosas es muy importante. Sí, de hecho, ahorita cuando toquemos el tema de la mayéutica como, digamos que como metodología, va a ser, espero que les guste porque sé que todos hemos aplicado la mayéutica en algún momento de nuestra vida, así no hubiésemos tenido ni la más mínima idea de que estábamos utilizándola. Es decir, estábamos filosofando y lo hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida. Bueno, dice Julián que yo creo que él creía que quería que la gente se cuestionara las cosas, que no quedara en la ignorancia, que se cuestionaran las cosas, que no se dejen llevar por lo que las otras personas creen. Sí, es muy importante cuestionarse. La crítica y la autocrítica son extremadamente importantes, sobre todo para forjarnos como personas.
Bueno, Protágoras es otro también, otro pensador, pero pues digamos que eso lo pueden hacer de manera autónoma. Nicolás, si quiere de manera autónoma, puede buscar iniciar el pensamiento de Protágoras y ya lo veremos. Tal vez en algún momento lo toquemos un poco más a fondo. Listo, entonces vamos a dejar ahí como los aportes y las preguntas del chat. ¿Listo? Y vamos entonces a adentrarnos un poco en lo que es la mayéutica. ¿Listo? Bueno, la mayéutica está basada sobre todo en la contraposición de ideas y en el cuestionamiento constante. Entonces, ya vamos a explicarlo, a desarrollarlo un poco mejor. ¿Listo? Entonces, él decía que quería guiar a los individuos hacia la verdad, que la verdad era liberadora, ¿sí? La verdad es liberadora y que todos deberíamos propender para llegar a ella, ¿no? Pero ya lo discutimos, la verdad, digamos que es un poco relativa, si se quiere también un poco ambigua, ¿listo? Pero entonces, él decía que había una manera de hacer filosofía. La filosofía era ayudar a dar a luz ideas, ¿de acuerdo? Y era a través del diálogo con el otro. Yo puedo pensar mucho, ¿sí? O puedo tener mucho conocimiento, pero pues digamos que si nadie me pregunta, si nadie me cuestiona, yo voy a seguir con una verdad inamovible, ¿sí? Entonces, por eso para él el diálogo era muy importante. Y de ahí saca esta metodología de la mayéutica que se basa en el diálogo y que tiene dos aspectos fundamentales. Si ustedes quieren, pueden escribirlo, si no, pueden buscarlo y consultarlo más a profundidad. Lo ideal sería que hicieran las dos, ¿no? Y es, la primera parte de esta metodología era la ironía, o es la ironía, ¿sí? Y él lo utilizaba de esta manera. Era como fingía ignorar la pregunta o la tesis de su interlocutor, ¿de acuerdo? Fingía ignorarlo todo el tiempo, digamos que para poder empezar a cuestionarlo. ¿Listo? Entonces, pongamos un ejemplo. Mm, Bueno, les voy a poner, mi perspectiva es, yo me construí, digamos que tradicionalmente, en una familia judío-cristiana, pero a lo largo digamos que con el trasegar de la vida, fui cuestionándome muchas cosas y fui cuestionando también, y en este momento me considero ateo. En este preciso momento de mi vida, en este momento histórico de mi vida, me considero ateo. Y yo preguntaba como, bueno, o me preguntan por lo general, como ustedes, porque a veces digo comentarios muy irónicos frente a la existencia de Dios. Entonces me pregunta como, hey, profe, ¿usted sabe qué es Dios? ¿O qué es Dios para usted? ¿O quién es Dios para usted? Yo por lo general empiezo diciendo como, no tengo ni idea. No tengo ni idea quién es Dios. Y pregunto, ¿qué es Dios para usted? ¿Sí? Sin haber dado una respuesta y de manera un poco, digamos que indirecta, y omitiendo, digamos que lo que yo conozco frente a la construcción teísta judío-cristiana de Dios o un ser superior, porque no es la única que hay muchísimas construcciones de dioses a lo largo de la historia. Entonces me voy al camino al segundo punto de la mayéutica, que es la refutación. ¿Listo? Y la refutación es como demostrar las contradicciones de la que da mi interlocutor, las contradicciones de su pensamiento, ¿sí?
Bueno, él omitía respuestas por preguntas y también, sí, digamos que utilizaba estos dos aspectos, así, a grosso modo, utilizaba estos dos aspectos fundamentales en la metodología, digamos que de su pensamiento, para poder desarrollar, digamos que ese proceso educativo de tratar de que la otra persona con la que estaba hablando llegara a una verdad, ¿sí? Pero una verdad ya racionalizada, consciente, una verdad que no fuera, digamos que meramente impuesta por la tradición, sino que fuera ya pasada por la conciencia, la razón y la reflexión, ¿sí? Algunos de ustedes, digamos que en algún momento se ha refutado la existencia de un ser supremo, pero no basados, digamos que en lo que hablábamos ahorita, un marco ético, moral, hereditario, sino ya en hechos, digamos que más racionales, de manera un poco más racional. Pues, si alguien tiene, digo, algo que aportar, pues sería genial que levantara la manito o lo escriba ahí en el chat. Bueno, verdad o realidad ponen, Gustavo. ¿Verdad o realidad? Porque lo de las masacres no es una cuestión de creer que sea verdad, sino que es una realidad. En efecto, pero hay personas que hacen de la omisión su verdad absoluta. Como, bueno, no sé si vaya a tocar algunos, digamos que, ¿cómo decirlo? Algunas susceptibilidades políticas, pero hay muchos seguidores del expresidente y ahora ex senador que hacen de lo que él, de su pensamiento, su verdad absoluta, ¿sí? Sin ver las cosas, sin ver la realidad. Exacto, como lo decía Gustavo. O sea, lo real es que el sujeto fue promotor de la ley 100, en la cual se privatiza la salud por medio de las IPS y eso genera una disminución en la calidad de atención de salud de cada uno de nosotros que tenemos EPS o tenemos acceso a la salud. Lo real, y es una verdad, digamos que histórica, es que él cuando fue director de la aeronáutica civil, le daba pista, es decir, les daba espacio libre a narcos como Pablo Escobar para que pudieran exportar su droga. Y cuando fue presidente, se abanderó de la lucha antidrogas, ¿no? Es una contradicción bastante fuerte, diría yo, ¿sí? Y bueno, no nos metamos, digamos que un poco más en los aspectos políticos, aunque sí deberíamos hacerlo, pero pues eso ya la reflexión que hago para cada uno de ustedes en sus contextos, y si llega a dar el espacio nuevamente, pues podría discutirse, pero todo enfocado, digamos que en términos de lo filosófico, ¿sí? Eh, Ahora, bueno, no sé si alguien tenga tal vez otro ejemplo de lo que, de la metodología de mayéutica basada en la ironía y en la refutación. Si alguien quiera, alguien que ponga un tema o una pregunta, digamos que vamos poniendo un poco, digamos que otros ejemplos para que quede un poco más claro esta metodología de pensamiento filosófico. Bueno, alguien dice que no está de acuerdo con Juan Manuel, Marisela, momento. Es verdad, si esas masacres no han sido homicidios colectivos, como dicen, no se cuestionan, si esa es la verdad para ellos.
se cierran a otras posibilidades. Hay quienes, sí, hay quienes se guían por la lógica. Alguien escribió, yo me guío más por la lógica de las cosas. Hay personas que se guían más por la lógica, otros poco más por la razón empírica, otros más por la emocionalidad, pero pues no debemos dejar de lado jamás, digamos que la crítica, la autocrítica, lo que pensamos, la crítica, lo que piensan los demás, pero es más importante la autocrítica, lo que nosotros pensamos propiamente, para saber si tenemos, si podemos llegar a establecer una verdad. Bueno, Dios es fe, es creer en algo no físico, sí. Dios es un concepto totalmente metafísico. Meta es como más allá de lo físico, ¿no? Metafísico es como más allá de lo físico. Es verdad, pero pues podría también racionalizarse o digamos que aterrizarse un poco más a lo material. Y también se puede desligar la fe de Dios, porque tener fe no es solo creer en un Dios o en una religión, ¿sí? Tener fe es también, digamos que, depositar confianza y botarle toda la energía a algo para que suceda o interceda por nosotros, ¿no? Yo tengo fe que este país en algún momento va a cambiar, pero también sé que es bastante complejo si la mayoría de nosotros no tomamos conciencia de las cosas que están pasando, ¿sí? Y es lógico, si no nos unimos, pues, o si no cambiamos nuestra forma de ser, pensar y actuar en lo individual y en nuestros contextos cercanos, jamás vamos a poder cambiar, digamos que, las dinámicas de cómo se mueve el país en términos políticos y a grandes rasgos. Entonces, es importante también ver ese tipo de cosas. Bueno, reprochamos, pero si no tiene una lógica que Miguel Enrique, ¿cómo así? Que para usted que no tendría lógica, ¿hay algo que no tenga lógica en el mundo? ¿Qué sería bueno, una cosa es ilógico y otra cosa es no tener lógica, ¿no? Porque tampoco nos podemos ir como al extremo del antónimo. No se cuestionan, si no es que él dice, esa es la verdad para ellos, está. Bueno, acá José Antonio dice como, profe, ¿usted cree que en lo grande que es el universo puede existir un ser que vaya más allá de nuestra comprensión, pero que no sea necesariamente un Dios? Hombre, ¿yo qué le digo? Así como usted lo dice, el universo es inmenso, probablemente sea infinito, probablemente no, no he visto no veo más allá de lo que ven mis ojos realmente. Y eso me puede limitar también mi pensamiento. Jamás he salido, digamos que, por ejemplo, de este planeta como para corroborar que en efecto el universo es tan inmenso como no lo han hecho creer, o puede ser un poco más limitado. Lo que sí sé es que, bueno, probablemente no somos, claramente no somos los únicos. Si tenemos esa perspectiva del universo infinito, no somos los únicos seres sapientes y claramente tampoco vamos a ser los más evolucionados y probablemente no seamos los más involucionados, ¿no? Pero hablar de un constructor, un arquitecto supremo que construyó todo, para mí realmente es bastante complejo de concebir y se da mucho al debate también. Podríamos debatirlo, pero es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Bueno, dicen que en la Atenas del siglo
V antes de nuestra era, Sócrates revolucionó las enseñanzas. ¿Alguien podrías aclarar eso, Fabián? ¿Qué son las enseñanzas? Algunas personas lo que hacen justificándose con... Listo. ¿Por qué no creo en Dios? ¿Ustedes por qué creen en Dios? Carlos me pregunta, ¿no? Carlos puntos suspensivos me pregunta que por qué no creo en Dios. Y usuario escribe por 2. Yo les pregunto, ¿ustedes por qué sí creen en Dios? ¿Lo han visto? ¿Lo perciben con sus sentidos? ¿Es algo percibible como, digamos que el amor? Y eso que el amor también es abstracto, es que no se materializa, bueno, se materializa si nos vamos en términos químicos, a, digamos que a observar cómo el cerebro actúa en un momento en los que uno pretende o cree estar enamorado, que es una producción de citocina, adrenalina y otros componentes químicos que nos producen esa sensación de satisfacción al hacer, ver, consumir algo. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como amor? ¿No? Es física, es pura química, lo siento. Debe ser como física, pero no venía el comentario al caso. Bueno, listo. Es que es difícil entablar, o sea, darles un ejemplo de lo que es la ironía y la refutación si no hay una interlocución, digamos que fluida, ¿no? Porque pues digamos que el espacio virtual sí nos da la posibilidad, pero pues también tenemos algunas limitaciones. Bueno, Jorge Ramírez dice, da un ejemplo. No sé si ustedes quieran hacer el ejemplo ahí por el chat. De, yo afirmo que Dios existe. ¿Cómo sería una mayéutica a partir de esta información, de esta afirmación? Qué pena. Pues, ¿usted cree que existe? ¿Por qué existe? Entonces, ahí se empezaría a desarrollar, digamos que un proceso de interlocución en la cual se generan unas preguntas, ¿de acuerdo? Y a medida que usted mismo va respondiendo las preguntas que le va haciendo el interlocutor, si usted cae dentro de una inconsistencia en el desarrollo de los argumentos, yo le generaría una refutación. O sea, lo refutaría, le diría como, hey, pero bueno, listo. Usted está diciendo tal cosa, pero también dijo tal otra. Y es contradictorio. Entonces, bueno, al fin, ¿qué? Más o menos así se desarrollaría como el proceso de interlocución para el desarrollo de la mayéutica. ¿Sí? El proceso de diálogo para, para el desarrollo de la mayéutica. Es un buen ejemplo. Gracias, Jorge. Es cierto, respecto a lo que todos tenemos una forma de pensar, ¿verdad? Bueno, preferiría que nos escribieran, digamos que un poco más en el chat y que levantaran un poco más como la mano para que les abran el micrófono, para que la host nos haga el favor de abrir los micrófonos, porque pues es bastante complejo, son muchas opiniones, ¿sí? Y pues muchas de ellas han sido pues digamos que unos aportes Claro que sí, mi profe. fundamentales. Igual como lo escribían en el chat, pues es un tema que generalmente es muy de participación y que todos como lo que se dice, la religión y la política son algo en donde hay un sinnúmero de formas de poder dar la opinión o de hablar, pero sí es chévere también poder interactuar de manera por audio. Así que aquellos que quieran decir algo, pueden también levantar su manito y yo les reactivo el audio, ¿de acuerdo, profe? Yo voy a estar pendiente de cualquier cosa. Bueno, gracias, profe Andrea, eres muy amable. Y bueno, no sé, digamos que también a veces nos limitamos un poco al hablar,
pero veo que se están, pues, digamos que tienen un poco más de confianza al escribir, ¿no? Pero pues es importante también entablar una interacción de interlocución de manera dialogada, ¿listo? Entonces, quien quiera participar, levanta la manito. Pues yo acá ya estoy participando, ¿sí se escucha? Sí, 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 Juan Manuel. Bueno, hay algo que no me quedó claro. ¿De dónde salió la política? O sea, ¿qué tiene que ver la, bueno, lo que es, porque no puedo decirlo bien, La mayéutica. de hermayéutica, según la política? Pues estamos hablando de la religión y me queda más claro, pero no entiendo lo de la política. Bueno, gracias. Bueno, como le decía, la mayéutica se basa en que en un diálogo, digamos que usted y yo estamos hablando, ¿no? Usted dice como, bueno, no le queda claro, digamos que el tema de la mayéutica con la política, ¿no? Eh, yo le digo que el uribismo es, es un partido político de asesinos por acción y omisión. Unos porque asesinan y otros porque omiten el hecho de que sus compañeros están asesinando. Le doy ese argumento. Usted me dice, bueno, ¿y por qué? Y entonces empieza a hacerme preguntas, ¿sí? Para que yo desarrolle mi argumento. ¿Listo? Y yo tengo que, por lo general, uno siempre trata de defender su perspectiva. Pero cuando uno no tiene el conocimiento suficiente, en algunos momentos, digamos que da argumentos contradictorios, ¿sí? Y allí es cuando usted me refuta. Usted podría ser un uribista y entonces me va a refutar el hecho de, entonces me podría decir, listo, como, bueno, entonces, ¿usted cree que en el uribismo todos somos asesinos por acción y omisión? Entonces usted es un pro-FARC. Y yo le voy a decir, no, yo no soy un pro-FARC. Yo simplemente creo que ese partido político ha generado, digamos que ha agudizado el problema de la violencia en diferentes niveles en la escala social, ¿sí? No solo en niveles políticos, porque ha generado persecución política, ha generado masacres y miles de muertos y personas asesinadas amparadas por el Estado, ha generado violencia económica porque digamos que con los proyectos de ley que ha impulsado a lo largo de su constitución, desde que fue, bueno, desde que fue el partido de la U hasta ahorita la consolidación del Centro Democrático, han hecho, digamos que, unas campañas legales para generar violencia económica. ¿Cómo qué? Como consolidar a los gremios comerciales y a los empresarios para que año a año logren subir impuestos de manera exorbitante, es decir, levanten más impuestos y no hagan un incremento justo del salario mínimo. ¿Sí? Eso también es violencia económica. Y es violencia que la han justificado por parte del Estado porque es legal. Pero ¿cuánta gente ha muerto de hambre precisamente por ese tipo de violencias? Entonces usted como mi interlocutor me va a decir, no, entonces usted es un castrochavista porque lo quiere todo regalado, ¿sí? O comunista. Y yo le voy a decir, no, yo no soy comunista ni soy castrochavista. Y le voy a preguntar qué es el comunismo y qué es el castrochavismo. Y si usted me responde a mí que el comunismo y el castrochavismo es, o sea, y porque me ha tocado un interlocutor es así, si usted me responde, el comunismo y el castrochavismo son Venezuela y Cuba, pero no me da una respuesta concreta, o sea, no me da un argumento, digamos que sea relevante frente a esa pregunta, yo ya entro a refutarle y hacer, digamos que explicarle o hacerle caer en cuenta de que usted está entrando en una falacia. ¿Qué es una falacia? Digamos que es una mentira o es, digamos que una frase que no esté bien sustentada dentro de unos argumentos lógicos
y basados en la verdad, ¿no? Entonces, así probablemente, sí, vamos como, sí me agarra la onda. Ah, Juan, o, sí, sí, sí. Ah, bueno, re bien. ¿Alguien más? Digamos que alguien más que tenga alguna pregunta frente a... Entonces, digamos que yo le voy a empezar a dar unos argumentos. Si mis argumentos son reales, son fehacientes, basados en hechos, fundamentados y que tengan una lógica, pues claramente, digamos que yo voy a hacer que usted tome conciencia de algo que no había pensado antes. Y ese básicamente es el proceso y la finalidad de la mayéutica. Primero, lograr argumentar de manera lógica y basado en hechos reales, digamos que basados en la realidad y no solo en la perspectiva individual, eh, digamos que una consecución de argumentos en una discusión, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad? Pues la finalidad es que la otra persona logre racionalizar un poco más, digamos que las cosas que se piensan, que se logre criticar y que logre tomar conciencia, ¿sí? Porque básicamente el pensamiento de Sócrates lo que busca es que nosotros como individuos hagamos exámenes de conciencia y que nos estemos preguntando todo el tiempo el por qué, el para qué y el cómo de nuestras vidas, de lo que vemos, de lo que hacemos, ¿sí? Alguien decía como, uy, ¿qué es el amor entonces? Porque yo siempre he fingido estar enamorado, pero pues ya no lo entiendo, en este momento no lo entiendo. Pues, para usted, ¿qué es estar enamorado? Estar enamorado es sentir una fijación sexual por otra persona. Para usted, estar enamorado es tal vez poder entregar su tiempo y su vida, hasta su vida por otra persona, por el bienestar de otra persona. Estar enamorado sería, no sé, poder acompañar a otra persona o a sí mismo, ¿sí? Sin generar daños emocionales, psicológicos y hasta físicos. Ese es el video. Hay que discutirlo, hay que pensárselo, hay que criticarse también. Entonces, no sé, es malo fingir estar enamorado porque pues uno siempre, digamos que en ese tipo de acciones o ese tipo de relaciones, eh, pretende dar muchas cosas hacia la otra persona, pero si usted no es capaz de ser recíproco con la otra persona, pues va a causar muchísimo daño. Y entonces vamos a entrar en esas discusiones bizantinas en las que los hombres le echan la culpa a las mujeres y las mujeres le echan la culpa a los hombres porque todos son y todas son unas mentirosas, que son perros y que nunca vamos a cambiar ni nada de eso. Pero entonces ahí va el punto y es, debemos criticarnos, debemos analizar, reflexionar sobre nuestros actos, sobre lo que decimos y demás, para encontrar la libertad. La libertad es poder pensar de manera autónoma, pero también es ser consecuente con lo que se piensa, ¿sí? Ser consecuente es actuar. Si usted dice algo, pues actúe de la misma manera, ¿no? Y si no, pues no diga nada. Bueno, listo. Creo que hemos entrado mucho en el chat, se ha entrado como a ahondar en el tema de la religión de manera bastante extensa. Sin embargo, bueno, ya se acaba el tiempo de la clase. Muchísimas gracias por asistir. Espero que sigamos asistiendo. Espero que puedan revisar, bueno, no espero, revisen por favor el cronograma temático, ¿de acuerdo? Los temas para que lleguen, digamos que un poquito más empapados de los temas y podamos generar más discusiones. ¿Listo? Si tienen dudas, la idea es que este espacio sea un espacio aclaratorio y que podamos discutir. Lo más importante para Sócrates, discutir, hablar. ¿No? Pero pues no se puede hablar sin tener conocimientos previos. Entonces, por favor, busquen información. Y nada, nos vemos entonces en el próximo espacio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, mi profe, queridos estudiantes. Cualquier duda, pregunta que tienen, para eso están los grupos de WhatsApp o los números internos de las diferentes directivas. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que se les ofrezca, saben que pues estamos ahí al tanto de ustedes. Así que pues la invitación, queridos estudiantes, es conectarnos a la siguiente clase y muchas gracias por la participación. Qué rico ver una clase así donde hay muchas personas queriendo aprender, opinar. Y esa es la, pues como lo más importante en la educación y es las ganas de querer aprender. Así que muchas gracias. Nos vemos el próximo martes y que tengan una muy bonita noche. Muchas gracias, profe. Ya nos vemos en la otra clase. Bueno, chao, que estén bien, descansen.